Lo que me gustaría es aplaudir, porque la verdad es que a mí me hubiera gustado poder firmar las palabras introductorias que comparto al 100%. Mi tía María aparece en el momento adelante. indicado. Mi primo Jorge, voy diciéndolo Adelante. para que no se confundan. Decía que realmente tanto la cuestión de fondo como la manera de plantearlo la suscribo por completo. Por un lado, la perplejidad de cómo una persona con todas las dificultades que tiene quien ha pasado por una enfermedad muy grave, que ha hecho una guerra civil tremenda, y encima en el bando en el que difícilmente se hubiera podido pensar que Don se Jorge, iba a integrar. adelante. Jorge. No, vale, por Dios. Mi tío Jorge se caracteriza, como ven ustedes, por pedir perdón cuando nadie sabe por qué. Pero bueno, son cosas que suceden. Decía que el poder sacar la conclusión de lo que fue el proceso creativo de Camilo José Cela en sus inicios es complicadísimo. Es complicadísimo por varias razones. Primero, porque contemplamos la inmensa mayoría de los que están en esta sala, y todavía más de los españoles de hoy en día, contemplan la figura de Camilo José Cela basándose en lo que fue en sus últimos años. Es decir, una persona cargada de premios, cargada de honores, con un título nobiliario a las espaldas, que había recibido todos los premios imaginables, que contaba con legión de doctorados honoris causa en la multitud de universidades de todos los continentes. En fin, una persona que se podría definir casi de manera breve como el gran triunfador. El gran triunfador, quizá porque, como él puso en su escudo nobiliario, el que resiste gana, ¿no? O sea que el gran triunfador sería a la vez el gran resistidor. Pero sucede que los inicios de ese personaje que dio lugar ahora ya como escritor, es decir, como persona, a obras como La familia de Pascual Duarte, El pabellón de reposo, Mrs. Caldwell, es decir, prácticamente hasta llegar a la colmena, en la que aparece un episodio catártico del que podemos hablar luego, esa persona está en las antípodas del Camilo José Cela que todos hemos conocido. Como decía muy bien, ha pasado por un proceso de tuberculosis muy grave que le lleva a 2 sanatorios, en el segundo de los cuales empieza a escribir El pabellón de reposo, pero es que ya la familia Pascual Duarte comienza a escribirlo en la cama, en La Coruña, convaleciente de una de las recaídas de la tuberculosis. Ha pasado por una guerra tremenda. Bueno, les voy a poner en antecedentes. Un poco antes de la guerra, Camilo José Cela va a las clases de la Facultad de Letras de la Complutense, entonces no se llamaba la Complutense, se llamaba la Universidad Central de Madrid, y sus compañeros y sus amigos eran Miguel Hernández, eran Pablo Neruda, eran María Zambrano. Bueno, ¿adivinan en qué bando de la guerra civil luchó? Pues con semejantes compañías parece que claramente en el republicano. Pues no. Se presenta como voluntario en el ejército de Franco y hace la guerra en las tropas sublevadas. En ese cúmulo de contradicciones y de dificultades, por decir así, le lleva a una situación en la que a la vez está trabajando en la censura. Bien, es verdad que censurando el boletín oficial, no sé si del Colegio de Farmacéuticos o de cuál, y una revista de una orden religiosa, lo cual pues no cabe pensar que iba a llevar a demasiadas dificultades, pero por lo menos sí que hubo un artículo que prohibió y después lo aceptaron sus superiores. Y mientras está haciendo de censor del régimen de Franco, está escribiendo el Pascual Duarte, El pabellón de reposo y La colmena. Bueno, aquí hay algo que no cuadra en absoluto, ¿verdad? O sea, prueben ustedes a escribir una novela así y ya verán cómo no les sale.
Es decir, nadie se lo puede creer que esto fuera así. Viene La Colmena y se encuentra Camilo José Cela, allá por el año 1948, con una familia, casado con un hijo de 2 años, con la segunda edición del Pascual Duarte prohibida por la censura, con La Colmena prohibida por la censura y con que le echan de la Asociación de la Prensa, con lo cual no puede vivir de escribir artículos, que es de lo que ha vivido hasta el momento. Y la pregunta es, ¿y cómo sobrevivió? Bueno, esa pregunta se puede generalizar. ¿Cómo sobrevivió la generación de la posguerra? ¿Dentro o fuera? Milagrosamente. En 1951 y 52 se va a América, como tantas otras personas, pero con un cometido de indiano raro, porque a lo que iba era a dar conferencias, no a labrarse un futuro en las Américas. En 1953 el dictador Pérez Jiménez le encarga la novela La Catira y todo cambia, en la medida en la que consigue una cantidad de dinero brutal para la época y para fuera de la época, y le permite trasladarse a Mallorca y empezar una nueva vida de escritor, que es la que le lleva a la academia, es la que le lleva a fundar Papeles de San Amadás y es la que le llevaría a la larga al Nobel, aunque yo creo que el premio Nobel se lo merecería ya indistintamente por la familia de Pascual Duarte o por La Colmena, y si los ponemos los dos juntos, pues todavía mejor. Bien, es esa segunda etapa la que va directamente hacia el Cela triunfador. Hasta entonces, el Camilo José Cela que existe está en las antípodas de lo que podríamos llamar un triunfador, y es ese personaje débil, contradictorio, paradójico, que se tiene que levantar un escudo entre él y el mundo para poder seguir adelante. Y esto lo cuenta él mismo personalmente en las cartas que le dedica a su novia primero y a su mujer después, mi madre, que son unas cartas deliciosas, unas cartas llenas de emoción, unas cartas llenas de poesía, unas cartas que están en las antípodas del Camilo José Cela de las entrevistas en la televisión en las que pide una palangana. Pero es el mismo. Es decir, no hay un Camilo José Cela primero y un Camilo José Cela después. Es el mismo. De ahí la dificultad enorme para entenderlo, y de ahí que yo le propusiera a Feliciano que se hablara de 100 años, 100 Celas. Porque a poco que rasquemos podemos encontrar no 2, sino un centenar largo de Camilo José Celas, sin más que ir añadiendo los oficios de la primera época, de la época de la desesperación, en la que es sí censor, es sí poeta, es sí novelista, es sí periodista, pero también es torero, toreó 2 corridas. Bien es verdad que no logró matar ninguno de los 2 toros y en los 2 casos los mató la Guardia Civil, pero le permitieron escribir el cuento El Gallego y su cuadrilla, que termina de una manera mucho más literaria, muriendo el torero en la plaza, como debe ser, y no detenido y que se lo lleven al cuartelillo, que es una situación un tanto así. Del Gallego y su cuadrilla hay una historia interesante que, si me lo permiten, les contaré. Es el único libro de mi padre que se sepa que llegó al Consejo de Ministros, presidido por el generalísimo Franco. Lo llevó el entonces ministro de Información, porque de Cultura era impensable, que era Arias Salgado. Sí, sí, claro. Sí. Y lo llevó diciendo que era evidentemente una especie de mofa de Franco y el Consejo de Ministros, el Gallego y su cuadrilla. Qué bonita metáfora. Por suerte el gallego era gallego, es decir, el general Franco era gallego, e hizo la pregunta clave. Le dijo al ministro, ¿usted lo ha leído? Y el ministro dijo, no. Y dijeron, siguiente cuestión. Es decir, de allí no pasó. Desde luego, si lo hubieran leído se habrían dado cuenta que no tenía nada que ver ni con Franco ni con ninguno de los ministros. Era el torero, que se llamaba el Gallego, y su cuadrilla, pues lo natural, la cuadrilla que lleva cada uno de los toreros.
ese Cela que es actor en 4 o 5 películas, de las que solo quedan 2, que vive con Pepito García Nieto, bueno, se pasa los días aquí en el Café Gijón y para poder comer un huevo frito de vez en cuando, pues se van a dar conferencias por Castilla entera. En un pueblo, Camilo José Cela presenta a García Nieto y García Nieto da la conferencia, y en el siguiente lo hacen al revés, pero como les invitan a comer a los dos, pues cuadra la... Sí, porque Cela era celíaco, pero no era celíaco, o sea que comer... Sí, comió abundantemente, como se sabe, pero muchísimo después. Cualquiera que vea las fotografías, por ejemplo, la que sale en la primera edición de las nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes, aquello es una radiografía de un espectro, ¿no? Sí. Es, bueno, ¿qué se puede pensar de un tuberculoso en los años de la posguerra? Ese Camilo José Cela tan amplio, tan contradictorio, tan divertido en ocasiones, tan dramático en otras, pues es la persona de la que, como has dicho muy bien, solamente se recordarán sus libros. En ocasión del acto central de celebración del nacimiento, del centenario del nacimiento de mi padre en el Instituto Cervantes, a mí me pidieron que dijera unas palabras y utilicé, siempre es bueno echar de quien sabe escribir, y tiré de Shakespeare. En una de sus obras más conocidas, el Julio César, en el bachillerato en los países anglosajones se estudia como canónico el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de Julio César, y las palabras tremendas que pronuncia, unas palabras casi de maldición bíblica, ¿no? El bien de los hombres se entierra con sus huesos, el mal les sobrevive para siempre. Pues bien, yo creo que los escritores tienen la enorme ventaja y esa especie de patente de corso que les proporciona el que es al revés, porque el bien que hacen, que son sus libros, es lo que les sobrevive, mientras que realmente Dante era Güelfo o era Gibelín. Lo único que recordamos, y con apenas, son las aventuras de faldas de Lope de Vega, y que Quevedo tenía muy mala leche al meterse con alguien, pero son pinceladas que tienen poco que ver con la vida. La vida al final queda devorada por la obra, y es estupendo que sea así, porque al fin y al cabo el Camilo José Cela que se celebrará, esperemos que por los siglos de los siglos, es el autor de la retahíla de libros que comienza en la familia de Pascual Duarte y termina en Madera de Boj, con algunas maravillas que tienen todas ellas un marchamo indudable. Cualquier fragmento de cualquier obra de Camilo José Cela se identifica como de su pluma. No cabe confundir a Camilo José Cela con cualquier otro autor. Entonces, para recordarle, estamos aquí, claro. Pero yo ya he hablado demasiado, cosa que no me gusta por otra parte nada. O sea que, por favor, es el turno de todos ustedes, entre otras cosas porque yo soy un advenedizo y ustedes son quienes sostienen estas tertulias. Muy bien, gracias.